Buenos días, ¿cómo andan chicos? ¿Están dispuestos ya para comenzar nuestra aventura virtual? Bueno, esta es la primera clase de lógica y voy a dar algunos conocimientos, vamos a definir algunos conceptos de lógica y todo esto va a estar también respaldado en el PDF. ¿Empezamos? Bueno. Nociones de lógica. Veamos estas siguientes oraciones. ¿Qué día es hoy? 3 es un número primo. Resuelve los siguientes ejercicios. 5 es un número par. Un triángulo es una figura plana. 3 menos x es igual a 5. El Sol es una estrella. ¿Cuál de todas ellas pueden decir si son verdaderas o falsas? Si se fijan ahí, en la primera, cuando decimos qué día es hoy, ¿podemos decir que esto es verdadero o falso? Ahí no es posible. Es una pregunta, no es ni verdadera ni falsa. En cambio, 3 es un número primo. Puedo decir que es verdadero, o 5 es un número par. Puedo decir que es falso, pero en el caso, el Sol es una estrella, también puedo decir que es verdadero. O, en cambio, resuelve los siguientes ejercicios, o qué día es hoy, o 3 menos x igual a 5, no puedo decir si es verdadero o falso. Entonces, nos vamos a concentrar en las que sí podemos decir que son verdaderos o falsos. Como dijimos, entonces, la segunda, el 3 es un número primo, 5 es un número par, un triángulo es una estrella, una figura plana, y el Sol es una estrella. Y acá vamos a definir proposición. Es un enunciado u oración declarativa respecto de la cual puede decirse si es verdadera o falsa, y no ambas a la vez. Toda proposición está asociada a un valor de verdad. Toda proposición puedo decir si es verdadera o falsa. Aquella oración de la cual no puedo establecer un valor de verdad, no puedo decir si es verdadero o falso, no es una proposición. Un axioma o postulado es una proposición. En matemática, estas palabras son muy utilizadas, y cuando se define un axioma, tenemos en matemática todo lo que consideramos axioma o postulado es verdadera. O sea, es una oración que podemos decir si es verdadera o falsa, pero una vez que ya está tomada como definida como un axioma, es verdadera. Todo lo que definimos en matemática como axioma, o ya vamos a ver otra palabra que se llama teorema, esos son consideradas, tiene el valor de verdad, esas son verdaderas. El conjunto de postulados de los cuales se desprenden las demás proposiciones de un sistema se llama conjunto de postulados del sistema. Capaz que ya
En él, uno de los axiomas no puede ser deducible de los otros. La característica básica de un postulado axioma es el hecho de ser independiente de otras proposiciones. Por ejemplo, los axiomas más conocidos son los de la geometría, que dice, por ejemplo, que por un punto pasan infinitas rectas. Si buscan, van a encontrar, son 5 axiomas. Teorema. Un teorema también es una proposición, pero se desprende de otra proposición o proposiciones aceptadas como verdaderas o demostradas previamente dentro del sistema. El teorema es una proposición que es verdadera y que ha sido demostrado su veracidad. La veracidad debe ser demostrada. En cambio, los axiomas, por evidente, se asumen como verdaderas. Por ejemplo, lo que dije recién, por un punto pasan infinitas rectas. Es evidente, no necesita demostración. Notaciones y conectivos. Las proposiciones genéricas son denotadas con las letras P, Q, R, etc. Empezamos por la P por proposición y de ahí en adelante. Y a partir de las proposiciones simples es posible generar otras, que pueden ser simples o compuestas. Es decir, se puede operar con proposiciones y para tales operaciones se utilizan símbolos denominados conectivos lógicos. Vamos a ver ahora qué son esos conectivos lógicos. Acá tenemos una tabla. Los conectivos son la negación, la conjunción o producto lógico, la disyunción, diferencia simétrica o disyunción exclusiva, implicación y doble implicación. O sea, son estos 6 que vamos a ver cada uno por separado. Operaciones proposicionales. Definimos las operaciones entre proposiciones en el sentido siguiente. Si tenemos una o dos proposiciones cuyo valor de verdad se conoce, se trata de caracterizar la proposición resultante a través de su valor de verdad. Bueno, quizás estas palabras resulten un poquito complicadas, pero ya vamos a ver ahora, al ver cada uno de los conectivos, y se va a entender un poco mejor. La negación. La Tierra es un planeta. La negación sería, la Tierra no es un planeta. El 5 es un número par. La negación podría ser, no es cierto que 5 es un número par. O podría decir, el 5 no es un número par. O podría decir, el 5 es un número impar. O sea que la forma de escribir no es única, pero el sentido de la oración es la misma en todas. Tabla de verdad. Permite tener los valores de verdad de una proposición compuesta a partir de los valores de verdad de las proposiciones componentes. Negación. En el ejemplo anterior, la Tierra es un planeta. Es verdadero, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería su negación? La Tierra no es un planeta. La Tierra no es un planeta es falso. En cambio, la segunda, el 5 es un número par. Eso es falso. Y entonces, la negación es verdadera. Y eso es lo que ponemos acá en esta tabla. Tenemos la proposición P, que puede ser verdadera o falsa. Y su negación, ¿cómo será? Si la proposición es verdadera, la negación va a ser falsa. Y si la proposición es falsa,
su negación va a ser verdadera. Esta es la tabla de verdad de la negación. Tenemos una sola, es una única proposición. La negación de la proposición P es no P, y se pone este simbolito delante de la P y se lee no P, cuya tabla de verdad es la que acabamos de poner recién. Si la proposición es verdadera, la negación es falsa, y si la proposición es falsa, la negación es verdadera. Se trata de una operación unitaria, o sea, intervienen acá una sola proposición que se la niega. Y a partir de esa se obtiene otra proposición que es su negación. Bueno, para que trabajen un poquito, escriban una proposición verdadera y una falsa. A ver si entendieron, vayan haciendo en sus cuadernos. Nieguen cada una de las proposiciones que escribieron y determinen la falsedad de las proposiciones. Conjunción. Es otra operación compuesta, se parte de dos proposiciones simples. El simbolito que se usa es este, un triangulito para la vuelta, y se lee P y Q. Acá tenemos ejemplo. 2 es un número par y primo. Acá tenemos el I, que nos indica que tenemos, el I nos está indicando que hay dos proposiciones juntas. ¿Cuáles serían las proposiciones del ejemplo? Llamamos P y Q. Determina el valor de verdad de cada una. Entonces, yo voy a escribir la primera y ustedes van a terminar de escribir la segunda, tercera y cuarta. 2 es un número par, es la proposición que vamos a llamar P. Decir primo se está refiriendo al número 2, entonces la proposición Q va a ser 2 es un número primo. Bueno, entonces tenemos en la conjunción 2 y vamos a ver cómo podemos construir la tabla de verdad. Si las dos son verdaderas, acá como tenemos dos proposiciones, las posibilidades de establecer son 4. Que las dos sean verdaderas, que una sea verdadera y que otra sea falsa, que la P sea falsa y la Q sea verdadera, y las dos falsas. No hay otras posibilidades más. O sea, si hay dos, las posibilidades que tenemos es 2 a la n. Como hay dos proposiciones, 2 al cuadrado son 4 distintas situaciones que se pueden dar. No hay más. ¿O sí? Piensen. ¿Será que es así lo que estoy diciendo? Vamos a ver qué pasa con P y Q. Cuando yo digo y, tienen que cumplirse las dos cosas. ¿Qué le parece? Si las dos son verdaderas, el I que se cumplan las dos cosas, que las dos va a ser verdadero. En cambio, vamos a los ejemplos anteriores. Si una es falsa, la conjunción es falsa. Y si las dos son falsas, también es falsa. O sea que para que el I, la conjunción I sea verdadera, las dos proposiciones deben ser verdaderas. Veamos los ejemplos anteriores acá. 2 es un número par y primo. Acá 2 es un número par, es verdadero, y 2 es primo, es verdadero.
Entonces, toda esta proposición es verdadera. En cambio acá, 4 es un número par, es verdadero, y 4 es un número primo, es falso. Estoy diciendo que 4 es par y primo. O sea que estoy diciendo que se cumplen las dos cosas, y eso es falso, se cumple una sola. Y el 5, por ejemplo, el 5 es un número par, es falso. El 7 es un número impar, es verdadero, pero con el i estoy indicando que se cumplen las dos. 5 es un número par y 7 es un número impar. Y no se cumplen las dos porque la primera es falsa. Y en el último, 5 es un número par, es falso, y 7 es un número par, también es falso, y yo digo que se cumplen las dos. Como las dos son falsas, el i es falso. Y ahí quedó la tabla de verdad que escribimos, que está presentada ahora. O sea que para que el i exige que se cumplan las dos, entonces la única manera que el i sea verdadero es que las dos proposiciones componentes sean verdaderas. Otra conectivo es la disyunción. Ahora es al revés, el símbolo de la conjunción es para arriba y se lee P o Q. Es una operación compuesta que parte de dos proposiciones simples, P y Q. Y acá, bueno, tenemos como los ejemplos parecidos a los de recién, pero en vez de tener un I, tenemos un O. Y acá vamos a ver la diferencia cuando hagamos la tabla de verdad, que acá me dice o esto es cierto o esto es cierto. Una de las dos, como es O, una de las dos debe ser cierta. ¿Sí? Si por lo menos una es cierta, entonces ya vayan pensando cómo va a ser la tabla de verdad. Si una es cierta, la proposición compuesta con O va a ser verdadera. Y acá, por ejemplo, en el último, 5 es par o 7 es un número par, se tiene que cumplir esto o esto, y como no se cumple ninguna de las dos cosas, entonces aquí vamos a tener un valor de verdad falso. Indiquen las proposiciones componentes en cada ejemplo, determinen el valor de verdad de cada una y determinen el valor de verdad de la proposición compuesta. Y eso lo vamos a hacer ahora. Las posibilidades son las mismas, otra vez tenemos dos proposiciones, entonces tenemos una forma de hacer la tabla para no olvidarse de una. En la primera poner verdadero, verdadero, falso, falso, y después ir intercalando. Ahí tenemos todas las posibilidades. Y entonces acá en el O me exige que una, por lo menos una sea verdadera. Si las dos son verdaderas, el O va a ser verdadero. Por lo menos una. Entonces acá tenemos que P es verdadero, entonces el O va a ser verdadero. Acá en la tercera, el Q es verdadero, por lo tanto va a ser verdadero la O. Y en el último caso, que las dos son falsas, ninguna, por lo menos una debe ser, entonces me queda falso. O sea que va a ser falsa únicamente si las dos son falsas. La disyunción exclusiva es otro conectivo y esta compuesta también resulta de 2 y se le pone una rayita debajo del simbolito de la O y se lee OP o Q. Vamos a ver. Juan esta tarde a las 6 va al cine. Juan esta tarde a las 6 va a la cancha. ¿Puede hacer las dos cosas simultáneamente? Entonces,
esta expresión compuesta sería: Juan esta tarde a las 6 va al cine o a la cancha. O va al cine o va a la cancha. No puede hacer las dos cosas a las 6. La Tierra gira alrededor del Sol. El Sol gira alrededor de la Tierra. O la Tierra gira alrededor del Sol o el Sol gira alrededor de la Tierra. Las dos cosas simultáneamente no se pueden dar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? O la Tierra gira alrededor del Sol o el Sol gira alrededor de la Tierra. Vamos a ver la tabla de verdad. Se caracteriza por la verdad de una y solo una de las proposiciones componentes. O sea que no se pueden dar las dos simultáneamente, y por lo menos una debe ser verdadera. Entonces, ¿cómo queda la tabla de verdad? O 13 es impar o 5 es impar. Hoy es lunes o martes. No pueden ser las dos cosas. Mañana es martes o miércoles. Mañana es jueves, es miércoles o jueves. Indiquen las proposiciones componentes. La primera, dejo a ustedes para que hagan la otra. 13 es impar. Es una de la proposición P, y 5 es impar, es la proposición Q. Determina el valor de verdad de cada una. ¿Cómo se podría construir la tabla? Siempre escribimos todas las posibilidades para P y Q, y entonces no pueden ser las dos simultáneamente verdaderas. La Tierra no puede girar alrededor del Sol o el Sol puede girar alrededor de la Tierra. Pero una debe ser verdadera. Así que si las dos verdaderas, es falsa. Mañana no puede ser martes o miércoles. Una de las dos o ninguna puede ser. Pero si ninguna es verdadera, entonces la proposición, si ninguna es verdadera, las dos son falsas, entonces la proposición es falsa. Una de las dos debe ser verdadera para que la O exclusiva sea verdadera. Vamos a otro conectivo que se llama implicación o condicional. La implicación es la proposición compuesta que resulta de conectar dos proposiciones mediante la implicación, que es esta flechita. Es esta flechita, es el símbolo, y se lee P implica Q, o también se puede, si P, entonces Q. ¿Cómo sería esto? Si pasa P, entonces pasa Q. Las proposiciones, la que está delante se llama antecedente y consecuente de la implicación. Antecedente y consecuente de la implicación. La tabla de verdad se define arbitrariamente, pero respetando el sentido común. Vamos a ver un ejemplo. Si apruebo el examen, entonces te presto el apunte. Acá, si apruebo el examen, puede suceder que te preste o no te preste el apunte. Si apruebo el examen, para que sea verdadero, debo prestarte el apunte. Si apruebo el examen y no te presto el apunte, la implicación va a ser falsa. De dos proposiciones, que son apruebo el examen y te presto el apunte. El enunciado lo podemos pensar como un compromiso condicionado por P, y podemos asociar su verdad al cumplimiento del compromiso. Si es verdadero, es decir, apruebo el examen, ¿qué puede suceder? Te presto el apunte
no te presto el apunte. En 1 el compromiso se cumple, la implicación es verdadera. Prometí que si aprobaba te prestaba. En 2 el compromiso no se cumple, aprobé y no te presté el apunte. P es falso, es decir, no apruebo el examen. ¿Qué puede suceder? Te presto el apunte, no te presto el apunte. Al no aprobar el examen, quedo liberado del compromiso. Y ya sea que pase 1 o 2, la implicación es verdadera. Entonces la tabla de verdad va a quedar de esta manera. Cumplir el compromiso acá es verdadero, no cumplir el compromiso es falso, y acá como estoy liberado del compromiso, puede pasar cualquiera de las dos cosas. Cualquiera de las dos que pase es verdadera, que te preste o no te preste el examen es lo mismo. La implicación es falsa solo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Doble implicación o bicondicional. T es equilátero si y solo si es equiángulo. El X quiere decir igual, igual lado, igual ángulo. O sea que tiene todos los lados iguales y entonces también tiene todos los ángulos iguales. T es equilátero, todos los lados iguales. T equiángulo, todos los ángulos iguales. Ahí están las dos proposiciones. ¿Qué valores de verdad pueden tomar? Como siempre, pueden ser verdadero o falso cada una. Y vamos a ver qué pasa con el sí, solo sí. Deben ser las dos iguales. O sea, si las dos son verdaderas, es verdadera. Y si son distintas, es falsa. Acá que las dos son iguales, es verdadera. Más o menos como si fuera una regla de los signos, para acordarse. Deben ser las dos iguales para que sea verdadera la doble implicación. Pero la que nos interesa es esta. Las dos verdaderas es verdadera. Bueno, hasta aquí es los 6 tipos de conectivos que puede haber entre las distintas proposiciones y seguimos en el próximo video.